Bueno, buenas tardes. Estoy reiniciando un tema que era un tema que había prometido desde la misa del centro. Y bueno, pues Pilar ya llevó este tema que te había prometido, que te había mandado los detalles hace un tiempo. Y tiene que ver o está relacionado este tema con el código ético de nuestra religión. Para hablar del código ético, o sea, qué cosa es el código ético, qué cosa es eso, bueno, pues es lo que marca la ética de un grupo, lo que marca, lo que define realmente cómo piensa ese grupo, cómo piensa esa etnia, o etnia, o raza, o grupo, o entidad religiosa, o política, etc. O sea, qué piensa este grupo, cómo se expresa a favor de la pena de muerte, qué piensa del aborto, por ejemplo, qué piensa del matrimonio, qué piensa del adulterio, cuál es la posición ética de este grupo y cómo se define ante esa posición ética, cómo se define socialmente, qué es lo que promueve. La ética es lo que a nosotros los afrocubanos, nos ha tal vez dañado tremendamente, porque desgraciadamente nuestra religión afrocubana creció en las márgenes de la sociedad cubana y no era el mejor estrato social quien empezó a promover esta fe. Por ende, el código ético es algo fundamental a la hora de contar nuestra fe al mundo entero. Para referirnos a un código ético, para referirnos a esto específicamente, yo tengo que hacer referencia evidentemente al libro del Éxodo, capítulo 20, donde Dios, refiriéndome entonces a la religión judía y a la religión cristiana, que es evidentemente judeo-cristiana, refiriéndome yo a esta religión, aquí voy a empezar mi exposición respecto al código ético de nuestra fe afrocubana, de nuestra fe regla de 8 y culto y fa, de nuestra fe espiritista, si también se puede llamar así. Y en este capítulo de Éxodo 20, bueno, cuando yo les hable, me voy a meter en muchos laberintos donde, o sea, transitaré por algunos laberintos de la historia, donde evidentemente explicaré muchas de las cosas a las que se refiere estos textos. Bueno, pues en el libro del Éxodo, capítulo 20, dice que Dios le dice a Moisés específicamente los mandamientos. Y empieza por un mandamiento fundamental. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. En fin, bueno, todo esto, este mandamiento fundamental que se refiere a que no debemos tener imágenes. Por aquí empiezo en mi exposición para hacer una explicación exhaustiva al respecto, que no debemos tener imágenes de nada de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en el cielo, y no debemos postrarnos tampoco delante de estas imágenes. Bueno, pues ¿qué pasa entonces con la iglesia católica, la iglesia cristiana católica, y la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, que tienen imágenes, que tienen íconos? Hay otras más iglesias cristianas que tienen esto, y que también tienen la Biblia o siguen el mandato bíblico. ¿Lo siguen o no lo siguen? Es interesante para analizar la Biblia, contextualizarnos en ese momento presente de donde se escribió el texto sagrado, o donde se habló de él, pero primero fue una tradición oral, recuerden. Y también, para entender el texto sagrado, hay que descontextualizarse. O sea, tenemos que contextualizarnos y después salirnos de ese contexto. O sea, introducirnos dentro de la época, dentro de por qué se escribió aquello, y después salirnos de la época y analizar el mensaje de Dios, cuál es realmente. Y esto justamente lo hace la iglesia. Es importante que todos sepamos que la iglesia católica es la iglesia cristiana.
Es un disparate decir, no, ellos no son cristianos, ellos son católicos. Es un disparate decir, yo no soy católico, yo soy cristiano. Eso es un disparate, eso es una falta a la cultura, eso muestra un desconocimiento total de la historia. Los católicos fueron los primeros cristianos. ¿Y por qué se les llama católicos a los cristianos? Porque la palabra católico significa universal. Y el primero que catalogó a la iglesia cristiana como iglesia católica, o sea, el primero que catalogó a la iglesia cristiana como una iglesia universal fue San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, obispo de Antioquía, ante la duda o ante el conflicto de que si la iglesia de Cristo era solamente para un grupo o era para todos, él dijo, no, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana es católica, quiere decir, es universal. O sea que todo el mundo, el orbe entero, todo el universo merece este mensaje. Este mensaje es para todos. Todos van a ser salvos a través del bautismo, a través de los sacramentos, y todos son dignos y merecedores de esta ética que Dios propone. Es fundamental, es elemental que se entienda esto, porque la iglesia cristiana primera que existió tiene imágenes, tiene estatuas, tiene... ¡Ay, María por Dios! Esta iglesia católica que primero existió, ustedes saben de dónde saco yo esto, de dónde saco que la iglesia católica fue la primera que existió, de dónde saqué, bueno, ya les expliqué que católica significa universal y que el primero que dijo esta frase fue San Ignacio de Antioquía, o sea, obispo de Antioquía, Ignacio, y que fue asesinado por el Imperio Romano en una de sus persecuciones y es un mártir de la iglesia. Otra cosa importante, cultura general, fundamental, la palabra mártir viene de martirio, de una persona que muere martirizada, que muere torturada. Y los primeros mártires de la historia fueron los mártires cristianos. De hecho, existe un calendario que se le llama el martiriológico cristiano, que están ahí todos los mártires que se les dio muerte a través del martirio por creer en Jesucristo. Ellos, el Imperio Romano, los emperadores le exigían que ellos tenían que negar a Jesucristo, que tenían que renunciar a su fe, y ellos aceptaban la fe, decían que no, que sí creían, y se les daba muerte de manera a través del martirio. A uno les ataban un hierro a los pies y lo lanzaban al fondo del mar, a otros le echaban aceite caliente, a otros les lanzaban a las fieras, a leones, en fin, y estas fueron muertes, fueron maneras de asesinar a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. Esta iglesia que tiene imágenes, que tiene íconos, que tiene pinturas, que fue la primera iglesia, evidentemente, ¿por qué yo lo sé? Bueno, pues ustedes saben que cuando Jesucristo es crucificado, el imperio que reina en ese momento es el Imperio Romano, ¿no? Que tenía un gobernador en Palestina de Judea, gobernador romano, que se llamaba Poncio Pilatos. Todo esto es histórico. No se puede separar la historia de la humanidad de la historia de la iglesia. Es imposible entender la Biblia si no se entiende la historia. Es imposible entender la Biblia si se desconoce la historia. Entonces, les cuento que en el año 272 aproximadamente, hasta el 380 y pico, Constantino, creo que fue en esa fecha, Constantino fue el emperador romano, hijo de un general que tuvo una guerra con otro semi-emperador, algo así, y el hijo de Santa Helena, una santa católica, una mujer que se convierte al cristianismo. Dicen que Helena, la madre de Constantino, este emperador, descubre la cruz de Cristo en el Calvario y acostaba a los enfermos en la cruz, y estos se curaban. Entonces ella se convierte al cristianismo y su hijo Constantino, por razones X, no solamente por conversión o por fe, él impone, en el año 300 algo, impone que la fe del Imperio Romano iba a ser la fe cristiana, de los cristianos. Él inclusive convoca a un concilio, o sea, ya él mezcla religión con Estado, con gobierno. Un poco después, él construye un palacio en la ciudad de Constantinopla y traslada desde Roma su casa a Constantinopla. Así como un poco después, al descuidar Roma y demás, colapsa el Imperio Romano, los bárbaros recuperan fuerza, las tribus bárbaras, los galos, los vikingos, todos
los hermanos, todas las tribus bárbaras que estaban en la periferia del imperio y que eran sometidos por ellos empiezan a recuperar territorio y colapsa el imperio romano. Al colapsar el imperio romano, que ya se cae el imperio definitivamente, bueno, pues se queda el emperador con una crema, una base, un poco del imperio en Constantinopla, y nació un pequeño imperio que se quedó ahí hasta el siglo VIII aproximadamente, que se le denominó el Imperio Bizantino. ¿El Imperio Bizantino qué cosa era? El Imperio Bizantino era, pues, no era más que el Imperio Romano quedado en Constantinopla, o sea, que se quedó en Constantinopla. Bueno, en este lugar de Constantinopla, ya los sacerdotes, los obispos, los cristianos que estaban en Constantinopla no se podían comunicar con el Papa que estaba en Roma. Es importante que ustedes sepan el detalle fundamental de que en el año 67 hay testimonios históricos que dan fe de que en el año 67 San Pedro, el apóstol, o sea, Pedro, el apóstol de Jesucristo, ese de los dos apóstoles, donde Jesucristo dijo: te llamas Pedro, que significa piedra, ahí viene el apellido Pérez de Pedro y significa piedra, te llamas Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra que eres tú, yo edificaré mi iglesia. Te llamas Cefas, yo te llamaré Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra que eres tú, edificaré mi iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, estas palabras que le dice Jesucristo a Pedro antes de fallecer, pues Pedro efectivamente en el año 67 hay testimonios, unos 30 años, 20 y pico años después de la muerte de Cristo, que supuestamente Cristo muere en el año 33, tal vez en el 27, porque pudo haber nacido en el año -6. Recuerden que Jesucristo es el que parte la historia en dos partes. Es muy cómico porque en Cuba en la escuela nosotros nos decían antes de nuestra era y después de nuestra era. En todos los libros de historia en Cuba no aparece Cristo por ninguna parte, aparece A-E-N, o sea, antes de nuestra era, A-N-E, antes de nuestra era o después de nuestra era. Y Petit en una homilía preguntaba ¿de qué era están hablando? Y es la era cristiana. O sea, el comunismo, por no mencionar a Jesucristo, quita la palabra Cristo y pone era. Ninguna era, es la era cristiana. Antes de la era cristiana y después de la era cristiana. Antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo es el que parte la humanidad en dos partes. Si ahí se empezó a contar la historia, el mundo, los meses, los años, se empezó a contar a partir del nacimiento de Jesucristo. Bueno, pues nada, en el 67 Pedro asume la silla pontificia y existen datos históricos desde Pedro hasta el Papa Francisco, hasta este señor que está ahora en el papado actual, que es el sucesor de Pedro. O sea, evidentemente la primera iglesia cristiana es la iglesia católica, que es universal, y hay testimonios fehacientes de esta verdad. Bueno, pues más aún testimonios de esta verdad es que la iglesia ortodoxa griega nace en Bizancio, en el Imperio Bizantino, en ese fragmento del Imperio Romano que les dije que se creó en Grecia al los bárbaros invadir el Imperio Romano y haber colapsado el imperio en una gran parte. La iglesia de Roma, donde está el Papa todavía hoy en día, esa iglesia de Roma, que no estaba la sede del imperio, esa iglesia de Roma se proyecta al mundo entero, se extiende al mundo entero, y la iglesia en Grecia, en Constantinopla, nace la iglesia ortodoxa griega, que es una hija de la iglesia católica de Roma. Lo que pasa es que no podían comunicarse con el Papa y hubo siglos de siglos, imagínate, más de 100 años, 200, 300 años, 500, 800 años de separación donde no se podían comunicar, y entonces evidentemente estas personas crearon su propio Papa, que es un patriarca, que le llaman al patriarca de la iglesia ortodoxa griega. Esta gente de Grecia suben hacia el norte, por este lado de Oriente, del Oriente, no tan en China, suben y llegan a Moscú y predican entonces en Rusia, y ahí nace la iglesia ortodoxa rusa, que es hija de la iglesia ortodoxa griega. Todo esto que yo les cuento es porque aquí nacieron las primeras comunidades cristianas de la iglesia católica romana, cristiana católica romana, ya saben por qué católica y por qué romana, de la iglesia ortodoxa griega de Constantinopla y de la iglesia ortodoxa rusa, que es hija de la de Constantinopla. Después ya vino la iglesia anglicana en el siglo XII, creo que fue cerca de ahí, cuando el rey Enrique VIII decide separarse de la iglesia porque quería divorciarse. Ya empiezan otros cismas a ocurrir dentro de la iglesia. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque estas primeras iglesias tenían imágenes. ¿Y qué quiere decir? Que violaban el texto del Éxodo, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo de Israel, en este texto que les acabo de leer de Éxodo capítulo 20, donde Dios les dice a ellos que no se hagan ninguna imagen
de lo que hay en la tierra, de lo que hay en el cielo. Ellos querían subrayar su fe. Todos los países aledaños, todas las culturas aledañas a Israel tenían otros dioses, tenían varios dioses, tenían imágenes de muchas deidades, y ellos querían decirle al mundo: mira, que este es el Dios verdadero y es un solo Dios. La fe nuestra es monoteísta, algo inverosímil en el momento, donde todo el mundo creía en varios dioses. Estaba el Dios del trueno, el Dios de este, el Dios del otro, y ellos querían subrayar, o sea, contextualizándonos en el momento. Era necesario para este pueblo fijar las pautas de su fe y decirle a los países aledaños: esta es mi fe, diferente a la de ustedes, y este Dios mío es el verdadero Dios. Esto lo que quiere decir. ¿Y cómo yo puedo probar esto? Una prueba es la historia. Las primeras iglesias tenían imágenes, pero hay más pruebas todavía que están en la mismísima Biblia. O sea, en la mismísima Biblia, en el libro de Números, capítulo 21, versículo 8, dice que los israelitas empiezan a ser mordidos por serpientes y le claman a Dios que los proteja, y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, que como quiera que sea, ya aparece aquí en el texto bíblico, un poquitico más adelante, de manera muy fantasiosa y como que mágica, cómo Dios le manda a Moisés a construir nada más y nada menos una serpiente, que al principio de los tiempos fue el diablo que no era una serpiente de bronce, y a que si ellos miraban a esta serpiente de bronce, ellos iban a ser curados de las mordidas. Pero para si fuera poco, nada más he escogido 2 textos más. Hay muchísimos textos que tengo que puedo explicar que sí existían imágenes hasta en el mismo pueblo de Israel. Dice que cuando Salomón hace el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén es el templo del Dios único, del mismo monoteísta, del Dios de los cristianos, de los judíos en esta época, ya después de los cristianos también. Dice que Salomón hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos de la punta de un ala hasta la punta de la otra ala. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. Quiere decir entonces que en el templo de Jerusalén también había imágenes. Ustedes van a una iglesia católica cualquiera ahora, hoy en día, y buscan el sagrario, el lugar santísimo. Van a ver en las iglesias más antiguas, a los lados del sagrario, 2 ángeles que van a estar con un cetro puesto así, con un palo, ¿no?, delante. Y otros, en la iglesia más moderna, van a ver en la puerta del sagrario, van a ver dibujadas los 2 seres alados, los 2 querubines, los 2 ángeles, que eso hace memoria al templo de Jerusalén. O sea que el tener imágenes no era un conflicto, porque Dios no puede ser celoso. Una persona celosa, como dice la Biblia, una persona celosa es una persona con conflicto de autoestima, es una persona envidiosa, es una persona con muchos traumas. Vayan a un psiquiátrico y pregúntenle para que ustedes vean. Y sin embargo, le dice que Dios es celoso. O sea, está transmitiendo un mensaje a los países aledaños, pero más adelante en la Biblia queda claro que el tener imágenes no es el problema es darle cualidad. Ahora sí vamos a descontextualizarnos para entender la vida. ¿Cuál es el mensaje concretamente? Pues darle cualidades de Dios a aquello que no es Dios. Darle cualidades de Dios a algo que justamente no es Dios. A una persona que, por ejemplo, le da cualidades de Dios a su esposo y ve al esposo como Dios, llega el momento que esa mujer se va a sentir frustrada, porque alguien que no es Dios no puede ser mirado como Dios, porque no va a cumplir con las expectativas. Evidentemente, un ser humano no puede cumplir con las expectativas de Dios, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese marido, ese esposo, nunca va a ser Dios. Si usted cree que su esposo es Dios, usted se va a frustrar. Y un día dice: no, se me cayó, yo tenía una persona edificada y se me cayó, se me derrumbó la imagen de esa persona, porque descubrí que no era todo lo que yo pensaba, no sé qué más. Pero es que es un ser humano, no es Dios. Como tu padrino es un ser humano, como tu hermano de santo es un ser humano, como todos los seres humanos que te rodean, como tú eres un ser humano. Tú no puedes creerte Dios. Tienes que ser modesto, humilde. Tienes que reconocer que eres humano. O sea, no le des cualidades de Dios a nada. Cuando una persona se aficiona a la droga o al alcohol, le está dando a la droga o al alcohol cualidades divinas. O sea, está viendo en esa sustancia una solución a todo, y esa sustancia lo está esclavizando y lo está limitando. Evidentemente, el mandamiento es claro: no le dé usted cualidades de Dios a aquello que no es Dios, porque no va a cumplir con las expectativas de Dios. Solo Dios tiene 3 cualidades. Solo Dios es omnisciente, solo Él todo lo sabe.
Solo Dios es omnipotente, solo Él todo lo puede. Y solo Dios es omnipresente, solo Él está en todas partes al mismo tiempo. Basado en este código y admirando, entendiendo la historia, los que tengan alguna duda me lo preguntan y yo vuelvo o debaten conmigo, me dicen que no están de acuerdo y yo vuelvo a responder y creamos algo, un debate evidentemente interactuado, donde ustedes también se expresen. Bueno, pues la Iglesia Católica Cristiana ha hecho un resumen desde entonces de estos 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y el primero que marcan el código ético de la religión, de la fe. Dice amar a Dios sobre todas las cosas, es el primero. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás, no tendrás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. O sea que estos 10 mandamientos son fundamentales, han sido fundamentales en el código penal. O sea, cuando se estipula el código, cómo uno debe vivir en sociedad, bueno, se basaron mucho en estos códigos cristianos, en estos códigos bíblicos de Dios. O sea que estos códigos bíblicos nos sirvieron para crear una sociedad mejor y para crear leyes que regularan a esta sociedad mejor. Evidentemente, si no existiera este código ético, si no existieran estos mandamientos, sería muy imposible, sería muy difícil convivir. O sea, sería una selva, lleno de fieras, y no se respetaría nada. Estos códigos, esta ética marcan a la Iglesia cristiana y indiscutiblemente marcaron un hito importantísimo en la creación de las leyes, de la Carta Magna de los Derechos Humanos, por ejemplo, de las leyes que rigen a la sociedad y que defienden los derechos del ser humano. Es muy importante que no separemos la historia universal de la historia de la Iglesia. La Iglesia ha tenido muchos aportes a la humanidad. Los hospitales existen gracias a la Iglesia, asilos de ancianos existen gracias a la Iglesia, las escuelas existen gracias a la Iglesia. La contabilidad surge gracias a un monje que es quien la crea, que la inventa. O sea, la Iglesia ha aportado a través de este código de ética cristiano mucho bien a la humanidad, como también han habido desastres como en el medioevo, los Borgias y todos los desastres tremendísimos que conocemos. Pero siempre, desgraciadamente, tenemos como esa visión de estigma, de horror sobre una institución que le ha traído mucho bien al mundo a través de Dios, ¿no? A través de la palabra de Dios. Pero este tema trata del código ético de la regla de Ocha. Bueno, pues los africanos en el Imperio de Yorubalán también estaban teniendo un código ético. Si ya Moisés tenía una guía en estos 10 mandamientos que le entregaba Dios en las tablas de la ley en el monte del Sinaí a Moisés, pues también en Yoruba, en Ile-Ife, perdón, en Yorubalán, en Ile-Ife, en estas tierras africanas, ya estaba transmitiéndose un código ético de 16 mandamientos que le estaba dando Orula, que era el Moisés africano, a el pueblo yoruba. Y estos son los 16 mandamientos de Ikafún, donde también la religión nuestra afrocubana tiene un código ético. Nosotros los cubanos, o los seguidores de la regla de Ocha y culto a Ifá, ya seamos españoles, catalanes, americanos o norteamericanos, mexicanos, ya seamos del país que seamos, italianos, creo que los he mencionado a todos los que están en este chat, todos los que participamos o pertenezcamos, panameños, o pertenezcamos a esta regla de Ocha y culto Ifá, nos regimos por los 10 mandamientos cristianos, evidentemente, y también nos regimos por estos 16 mandamientos de Ikafún que empiezan así. Y aquí viene el código ético de la regla de Ocha y culto Ifá. Todos los babalawos, todos los padres de santos, los babalochas, los iyalochas, todos los alochas, todos los hijos de santos, todos los santeros, coloquialmente dicho, y malmente dicho, porque no está bien dicho eso, pero ya sea babalochas, iyalochas y aleyos, personas que tienen guerreros iniciados en nuestra religión, deben cumplir con esta ética, con estos 16 mandamientos de Ikafún. Dice, no digas lo que no sabes. Número 2, no hagas rituales si no tienes los conocimientos de estos. Son mandamientos que están condenados por Olofi y por los orichas si nosotros hacemos caso omiso de ellos. Número 3, no desorientes a los demás ni los conduzcas por malos caminos.
Número 3, no engañes jamás a tus semejantes. Número 4, no pretendas ser sabio cuando en realidad no lo eres. No está nunca de más el aprendizaje. Siempre tenemos que profundizar y estudiar. Pensé proponerle a Chacho en un momento que los oriaté en Cuba, que él les da unos temas todos los días martes de cada mes, deberían estudiar filosofía, deberían estudiar matemáticas, deberían estudiar literatura, deberían estudiar historia, deberían conocer un oriaté, dice la inteligencia de la espera. Obá, el rey por excelencia. Esa persona que está guiando a un pueblo tiene que saber de religión. Tiene que saber qué cosa es el Islam, qué cosa es el hinduismo, qué cosa es el judaísmo, qué cosa... Señores, esto no lo digo por una ofensa, esto no lo digo para hacer ningún daño, esto lo digo porque lo siento profundamente. Yo quiero que se dignifique mi fe, yo quiero que se dignifique mi religión. Un babalao que no conozca qué cosa es la tierra musulmana y cuáles son los preceptos de Mohammed o de Mahoma en español. Un babalao que no conozca, por ejemplo, qué cosa es, quién es Sai Baba, o quién son un maestro gurú de la India, o quién fue Buda, por ejemplo, y qué cosa es el budaísmo. Un oriaté que no conozca qué cosa es el judaísmo y que diga que un judío es una persona que no está bautizada, eso es un disparate. Tiene que saber que el judaísmo es una religión y es la religión base del cristianismo. Que no conozca cuál es el cristianismo. Señores, tenemos que saber de religión. Si somos religiosos, si somos patriarcas o padres de una casa de santos, ¿cómo vamos a orientar a las personas? ¿Cómo vamos a orientar a un ahijado cuando vengan y nos digan, mira, ahí me dijeron que vinieron unos protestantes a decirme que no podía tener imágenes en la casa porque estaba adorando a un dios que era el demonio? ¿Y cómo decirle a la gente, a explicarle que los tarros que tiene Changó arriba no significan los tarros del diablo? Ni un caramba. Que un babalao una vez me dijo eso, que los tarros de Changó y que se vestía de ropa, Changó era el diablo. ¿Qué disparate es ese más grande? ¿Qué disparate más absurdo ese? Eso es desconocimiento de incultura. O sea, no pretendas ser sabio cuando en realidad no lo eres. ¿A qué estoy diciendo? ¿Estoy juzgando a alguien? No. Estoy haciendo un llamado para que estudien, señores. Un llamado para que estudien, para que puedan expresarse mejor, para que puedan llegar a más personas, para que sean más los que escuchen el mensaje, para que dignifiquemos nuestra fe, para que levantemos la dignidad de nuestra fe. Es un llamado que hago humildemente y con mucho amor. Dice, debe ser humilde y no egocéntrico. Es importante que si tienes alguna cualidad histriónica, esas ganas que tienes de ser actor o de proclamarte o de hablar, bueno, pues utilízalo en favor de los demás desde la humildad, desde la modestia. Desde la modestia. Dice, no tengas malas intenciones con tus semejantes. No seas falso. No rompas tabúes, no tengas malas intenciones con tus semejantes. Hay gente que tiene un doblez, que viene con dos caras. O sea, hay una especie de chantaje o de oscuridad por debajo del tapete. No tengas malas intenciones con tus semejantes, no seas falso. Hay una falsedad muchas veces en nosotros que desorienta y que falta la ética, y evidentemente no estamos siendo para nada portadores de una palabra de luz, no estamos llevando una palabra de luz. Dice, no rompas tabúes, no rompas las prohibiciones, conservar las leyes. Dice, mantener la higiene de los instrumentos sagrados. Es muy importante en una ceremonia tener todo limpio. Yo siempre he visto, gracias a mi madrina y a muchas de estas señoras ancianas de la religión nuestra afrocubana, como son extremadamente limpias, aquellas viejitas con esa ropita blanca como un coco, impecablemente limpia, y siempre un cuarto de santo limpio, impecablemente limpio. Se mantiene la limpieza de los templos. Y es algo maravilloso en la realidad de hecho. Pero sin embargo hay gente que tiene el cuarto sucio, que tiene el cuarto lleno de polvo, lleno de sangre, lleno de plumas, y los guerreros llenos de plumas. Esto es un mandamiento de Icafún que vino de África. Esto no lo inventó la regla de Ocha en Cuba. Esto lo heredó la regla de Ocha de Cuba de los mandamientos de Icafún. Hay que mantener limpios los santos. ¿Qué cosa es eso de tener el santo lleno de plumas, lleno de sangre, todo asqueroso ese lugar? ¿Qué cosa es eso, señores? Una bóveda con los vasos que se evaporaron, llenos de mosquitos o llenos de polvo. ¿Qué cosa es eso, señores? Pero es que esto no hay que estudiarse los mandamientos de Icafún. Hay que ser limpios, señores. Hay que ser limpios y hay que mantener limpios los templos, porque estamos librando así de enfermedades a la gente. O a nosotros mismos. Hay que mantener limpios los templos. Es un mandamiento de Icafún. Esto es un mandamiento higiénico, pero que incide en muchos de los conflictos que vamos a tener en el futuro. Dice, siempre respetar, tratar bien y con mucho respeto a los que son más débiles que nosotros. Hay gente que no respetan a los yahoces, que los maltratan, que los insultan, y son personas más débiles en el sentido de que son menores. Pero hay también enfermos, hay personas drogadictas, hay personas alcohólicos, y se mofan de ellas. Hay un bullying tremendo contra cualquiera de estas personas. No maltratemos a los más débiles. Tenemos que abrazar
cuidar, respetar a los más débiles. El respeto es la primera dimensión del amor. Orunmila en Kafun nos está mandando a amar, indiscutiblemente. Dice, respetar muy bien a nuestros mayores, respetar y tratar muy bien a nuestros mayores religiosos y ancianos. Me hacían bullying en una época a mí, me empezaron a hacer bullying porque yo le daba posición a Chacho y se la daba también a Roberto, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria. Y para mí era un honor inmensísimo tener en mi casa a Roberto, que tenía 50 años de santo, cuando estaba yo robando un santo, que estaba yo con 8 años, 10 años de santo, y él tenía 50 años de santo. O menos tenía yo, y eso era para mí un honor, y darle posición a Roberto, que no importa a mí nada de lo que el mundo pueda decir, y bueno, pues yo sí le voy a dar posición. ¿Quién caramba somos para quitarle posición a los mayores, para juzgarlo, para señalarlo? ¿Quién eres tú para señalar a un mayor que tú? Si tú no respetas a tu mayor, si yo a mi padrino no lo respeto, si yo no le doy posición, si yo no busco la manera de ayudarlo, de preservarlo como mayor mío que es, yo no voy a respetar a Ochun, porque a Ochun yo no la veo. Ya quien lo veo, yo quien veo es a él. Yo no voy a respetar a Dios, porque a Dios yo no lo veo. Yo veo a mis mayores. Respetar a los ancianos, respetar a los mayores es fundamental en nuestra fe. Si no, es mentira que tenemos alguna fe. Es mentira. La petulancia, la preponderancia. Hay una frase bíblica muy interesante que dice: si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Es muy interesante que reflexionen en esto. Es un mandamiento de Kafun. No lo impongo, no lo predico yo. Estoy dentro de la ley. Yo creo que todo lo que estoy haciendo está exactamente dentro de la ley en estos videos. Evidentemente que puedo fallar a muchos de estos mandamientos o algunos, y públicamente me arrepiento y pido perdón. Si he fallado alguna vez, y por las veces que fallaré en el futuro, me arrepiento y pido perdón ya de antemano. Dice entonces, porque soy humano. El número 13, respetar las leyes morales. Bueno, esto es evidente. Hay que tener una ética moral. Tú no puedes robarle a tus ahijados. Tú no puedes decirle, no, los animales cuestan $6,000 o 6,000, bueno, $6,000 demasiado, 6,000 pesos o $1,000, y los animales cuestan 500 y le estás robando 500 pesos. Pero ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué inmoralidad es esa? ¿Qué delincuencia es esa? ¿Qué ética estás siguiendo? Tú eres un antiético. ¿Cómo tú vas a robar descaradamente? Tú sabes que no le estás robando al ahijado, le estás robando al ángel de la guarda de ese ahijado, que es un santo que tienes en tu casa también. Tú sabes que vas a pagarlo. Tú sabes que eso es karma que estás acumulando en tu contra. Vamos a ser morales, vamos a respetar las leyes morales, vamos a respetar el código de ética moral que ya está implantado. Vamos a ser humanos, vamos a ser honestos, vamos a ser honrados, vamos a ser sinceros, vamos a ir de frente con los demás. Esto no es ser tontos, esto es cumplir con la ley de Dios, de la religión que tú practicas, que tú quieres practicar. Pero es muy fácil practicar algo sin seguir sus leyes. Aparentemente es más fácil seguir las leyes, pero aparentemente para la gente es más fácil no seguirlas. Nunca traiciones a un amigo. Es fundamental no traicionarnos. Esto está de más, está en Osá Tontiosá. Es muy importante preservar la fidelidad al otro constantemente. No revelarás jamás los secretos. Preservar los secretos para que sea como un regalo para ese iniciado, y que cuando llegue me sorprenda con el regalo. Si se lo revelas, ya no tiene gracia. Preservar los secretos. Dice, debes respetar, pero además es muy importante cuando alguien viene y te cuenta algo y que usted sea una tumba, que usted guarde el secreto. Esto es otra cosa importante, que usted no revele la intimidad de nadie. Esto es muy importante preservarlo. Esto preserva la paz. Dice, debes respetar a tus semejantes, cualquiera que sea su posición social. Es muy importante tener entonces un criterio a favor de, o sea, cuidar mucho, respetar a todos sin importarnos la posición social que tenga. Es muy necesario que tengamos presente que todos somos hijos de Dios y que todos merecemos esa atención y esa distinción de parte de nuestra parte, porque así es como es Dios con todos. Bueno, mis amigos, esto es una especie de explicación del código ético de la regla de Ocha, y en una próxima edición yo les prometo que les daré más detalles al respecto, o me centraré un poquitico más en la regla de Ocha. Si tienen alguna duda o quieren que yo abunde en el tema, pues aquí me tienen. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga mucho y que puedan disfrutar cada día más de esta maravilla que es nuestra fe.